abordar el maestro Molay Maza Ontiveros. ¿Cómo estás, Molay? Te saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, Vicente? Buen día. Muchas gracias por la convocatoria. Pues acá andamos para, ¿Por, para dejar la víbora chillando, como dicen acá ustedes. por dónde le entramos? Pues esta parte es muy interesante, ¿no? Cómo se retuercen como babosas con sal. Los, la pandilla golpista que nunca ha terminado de formarse como oposición, ¿no? Siguen siendo una masa amorfa como una babosa, nada más que las babosas sí tienen delimitaciones y ellos no. Entonces son una pandilla golpista que nunca ha podido ser oposición. Y el hecho de que se retuerzan, el hecho de que griten, el hecho de que hagan estas genuflexiones como las de Alito, para mí es una buena señal, ¿no? Si yo viera al PRI y al PAN y al Movimiento Ciudadano contentos acompañando la reforma, me preocuparía bastante, ¿no? Diría, chin, yo creo que ahí hay gato encerrado. Y entonces estas exabruptos, ¿no? Que son realmente patéticos porque yo no conozco a nadie con una mínima inteligencia o una mediana cultura que le crea algo al PRI o al PAN, ¿no? Entonces hacen toda esta genuflexión para su público, para quedar bien con sus jefes, ¿no? Para que se vea que sí patalean, pero nos dan la señal a todos los que sí estamos interesados en mejorar la calidad democrática de nuestro sistema político, porque ese es el tema. El asunto de la reforma electoral no va de si ganan los buenos, pierden los malos, no, no, no. El asunto es mejorar la calidad democrática de nuestro sistema político electoral. Ninguna reforma, ninguna ley es el non plus ultra de la solución de todos nuestros problemas. No existe la democracia perfecta. Durante décadas se vendió que la democracia era en Estados Unidos y ve el, el, la deriva autoritaria que vemos hoy es el resultado de décadas de ejercicio del poder autoritario allá. No es algo de ahorita, no es algo de Trump nada más. Entonces la democracia perfecta no existe. La reforma político-electoral todavía no está redactada, no está acabada. Hay borradores, hay propuestas, hay una síntesis de propuestas que se han logrado a partir de foros, a partir de discusiones, a partir de consultas, ¿no? Y estos cuates de la pandilla golpista pues hacen una exhibición de dramatismo cuando en realidad todavía podrían ellos contribuir en la discusión política para mejorar la calidad de la reforma. Pero como hay ejes fundamentales de la reforma que efectivamente los dejarían fuera porque no tienen representación política, no tienen representación de pueblo, ¿no? Ellos han malbaratado el capital político que algún día vez tuvieron, lo han malbaratado en la corrupción sistemática con la que gobernaron. Y entonces, pues, si los plurinominales desaparecen o entran en una nueva reglamentación que ya no permita que existan parásitos como Alito Moreno o como la señora López Rabadán, que nunca en su vida han ganado una elección, pero que están parasitando en la Cámara de Diputados y de Senadores y se pasan de una a la otra durante 30, 40 años, pues entonces, si el sistema político con la nueva ley pone candados para que no existan ese tipo de trayectorias perversas, pues ellos sí se sentirán muy desplazados, partidos rémora desaparecerán y es ahí donde está la verdadera discusión, ¿no? Este, es muy probable que una reforma así a rajatabla pues impacte también en la mayoría calificada que tiene el movimiento, ¿no? Que incorpora al PT y al Verde Ecologista, y en el siguiente proceso electoral, pues se pone en riesgo la mayoría. Eso es verdad, ¿no? Tal vez eso es lo que no está calculando el PRI y el PAN, Claro. ¿no? Que les puede convenir si ellos hacen bien las cosas. Oye, No, Molay, dígame. estaba viendo que hay tablas para reconocer a los mejores líderes o a los más poderosos o, ¿no? De estas que tienen el respaldo popular. Deberíamos de hacer una tabla con las peores oposiciones y yo creo que la de México está Ahí va. encabezando la tabla, por lo menos en Latinoamérica.
Dime tú, Sí, sí. dime tú, hasta en Venezuela votaron los de la oposición con el chavismo para reconocer como héroes a los caídos en el ataque militar que llevó al secuestro de Nicolás Maduro y el traslado a Estados Unidos. En México, una y otra vez, y digo, ahora sí van a cerrar filas los de la oposición, al menos para quedar bien, no sé, y no hay una cosa que los lleve a cerrar filas con este gobierno. Es increíble. Y además entendiendo que el tema, digamos, del narcotráfico no es un tema exclusivo de los últimos 7 años, que es un tema que venimos arrastrando de los tiempos cuando ellos gobernaron. Dices tú, ¿qué tendrá que pasar en México para que se cierren filas con la presidenta, en estos momentos la presidenta o en su momento era Andrés Manuel López Obrador, ante pues el discurso de ataque, de beligerancia desde Estados Unidos? Yo no lo entiendo, simplemente no lo entiendo, querido Molay. Pues es que son históricamente apátridas. O sea, los panistas, digamos que los panistas son, desde su fundación, son afiliados ideológicamente a la falange, ¿no? A la falange franquista y al fascismo. O sea, ellos tuvieron un periódico en los años 30 que se llamaba así, La Falange, ¿no? Gómez Morín, uno de los fundadores, abogado, era admirador del nazismo y del fascismo, ¿no? Y por cierto, también admiraba mucho a la Unión Soviética como sistema, ¿no? Digamos, yo creo que los rasgos autoritarios de la Unión Soviética le causaban emoción, ¿no? A la mentalidad de Gómez Morín. Siempre estaban plegados en la lectura de la historia, ellos siempre reivindicaron que no debimos separarnos de España, por ejemplo. Una vez separados de España, debimos ser un imperio, una monarquía, gobernados por un Borbón, pero si no se pudo por un Borbón, debimos tener el imperio con Iturbide a la cabeza, ¿no? Para ellos el verdadero padre de la patria es Iturbide, ¿no? Este, para ellos la mejor época de la República es la época de Santana, ¿no? No debimos entregarle la mitad del territorio a Estados Unidos, debimos ser todos Estados Unidos. Ahorita viviríamos como reyes en la libertad, en el capitalismo, en la bonanza, como en Estados Unidos. Fíjate qué mentalidad, ¿no? O sea, es una mentalidad totalmente consumida por una ideología y por un mito que no existe, que nunca existió, que ese es el mito del sueño americano, ¿no? Y así, o sea, siempre ellos en sus lecturas de la historia se han plegado a las posiciones oligárquicas, a las posiciones de los terratenientes, de los privilegiados, de los que tenían fueros, ¿no? A las posiciones del alto clero, ¿no? No del bajo clero, sino del alto clero, ¿no? Porque si no, ellos estarían, si fueran verdaderos cristianos, pues estarían con Hidalgo, con Morelos, ¿no? Que eran curas revolucionarios, ¿no? Entendieron el texto bíblico para interpretarlo en clave de justicia en la tierra y por eso lucharon con los pueblos por justicia, ¿no? Las ambiciones de justicia del cura Hidalgo se reflejaron en sus primeros combates en la liberación de los precios, ¿no? De los presos, perdón, de los presos, ¿no? Y en el intento de construir un poder que trajera justicia a la tierra, ¿no? Obviamente, pues no lo logró, pero ahí estaba la utopía en su proceso revolucionario. Y luego, con Morelos, los sentimientos de la nación reflejan esa interpretación de justicia, de buscar la justicia en la tierra y el amor al prójimo como fundamento de la sociedad, pues a partir de su interpretación bíblica, ¿no? Que era una interpretación del bajo clero vinculado a los intereses y los derechos de las mayorías populares, ¿no? De los trabajadores, de los mineros, de los indígenas, de los afrodescendientes, ¿no? Y la derecha, históricamente, el PAN, ¿no? Interpreta todas nuestras grandes batallas, las grandes gestas históricas, la épica en la historia de nuestro pueblo. Ellos siempre se posicionan del lado de los poderosos, del lado de los que querían mantener las cosas como estaban y se resistían a los cambios, ¿no? Y sigue pasando, ellos son consecuentes con esa línea, ¿no? El PRI es más bien
ahí sí una traición del proceso histórico que le dio nacimiento, que es el proceso de la Revolución Mexicana, ¿no? El surgimiento del Partido Nacional Revolucionario para amalgamar todas las fuerzas revolucionarias que surgieron de la guerra, ¿no? Y para construir un nuevo Estado bajo los planteamientos de la Constitución de 1917, pues se construye este Partido Nacional Revolucionario, que era un partido, que le pudiéramos decir hoy populista, ¿no? Donde había sectores muy de izquierda y cercanos al movimiento obrero y sectores muy reformistas y de centro y sectores más de derecha vinculados al empresariado y algunos terratenientes, ¿no? Pero todo el discurso era un discurso nacional revolucionario que buscaba la construcción de una soberanía y de una república que garantizara derechos por los que se luchó en la guerra revolucionaria, ¿no? Y ese proceso alcanzó su culmen con el gobierno de Lázaro Cárdenas, que intentó construir un Estado revolucionario y una redistribución de la riqueza y empoderar sectores del pueblo, tanto a la clase trabajadora como al campesinado, armándolos, incluso movilizándolos, ¿no? Aprovechó el movimiento obrero y la coyuntura internacional para la expropiación petrolera, ¿no? Que mucho se le debe al movimiento obrero más que a decisiones de la Suprema Corte o a Lázaro Cárdenas, sino que era la coyuntura internacional, el movimiento obrero emergente y en la comprensión del general Lázaro Cárdenas que era el momento de expropiar el petróleo, ¿no? Pero de ahí para acá, luego del Miguel Alemán, vino un proceso de corrupción del Estado postrevolucionario, construcción de un Estado autoritario que favorecía siempre a los ricos y nada más a los ricos, como lo hicieron los gobiernos anteriores de la revolución, ¿no? Y viene todo un retroceso. Pero es en 1988, justamente después del fraude electoral, donde a partir del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, el PRI adopta el programa liberal del PAN, ¿no? Y surge lo que Andrés Manuel López Obrador llamaba el PRIAN, ¿no? El PRI traiciona todos sus principios originarios, todo su programa originario y se convierte en un partido neoliberal. Y en los últimos 10 años, y sobre todo en esta coyuntura donde se han convertido en una pandilla golpista, definitivamente han adoptado los postulados de la ultraderecha internacional. Y eso es lo que los hace ser más atrasados y más reaccionarios y más inútiles al intento de construir una democracia, porque no son una oposición pensante y no son una oposición autónoma en sus planteamientos, sino que se forman detrás de la derecha internacional que a su vez está anclada al trumpismo, ¿no? Y eso pasa en todos los países, ¿no? Estas ultraderechas o las derechas que no encuentran un discurso propio, que no alcanzan a articular ideas originales, se pliegan a donde está el hegemón económico, que es en este caso Donald Trump, ¿no? Y mal favor se hacen, ¿no? Porque se ponen detrás de un sujeto que es demostradamente una persona incapaz, delirante, una persona insuficiente, pero con una ambición desmedida y con una megalomanía brutal, ¿no? Pero es un corrupto, o sea, fundamentalmente es una persona corrupta, es un ladrón, ¿no? Es un violento, y es un hombre que está, por un lado, condenado, acusado y juzgado por delitos sexuales y investigado por otros delitos sexuales en las que están en las listas Epstein, ¿no? En los archivos Epstein están documentados, ¿no? Entonces, esta derecha, ¿no? Que han conformado el PRI y el PAN, Movimiento Ciudadano intenta desvincularse justo de esta alineación perversa, flaco favor se hacen porque se están alineando a una escoria auténtica que es lo peor que ha dado la civilización occidental en el siglo XXI y va a pagar las cuentas. O sea, de lo que no nos debe quedar duda es que va a haber consecuencias y se van a pagar las cuentas de todos los abusos y las tropelías que está haciendo Donald Trump en este momento, tanto a nivel económico como a nivel de los derechos humanos, como a nivel de su corrupción, como a nivel de la violencia que está ejerciendo contra otros países, como Venezuela, como Nigeria, ¿no? Eso va a tener costos políticos.
Y para la derecha mexicana, o lo que queda de esta pandilla golpista, yo no creo que le signifique votos, ni creo que les signifique confianzas de ciudadanos mexicanos, ni creo que les haga crecer su influencia alinearse al trompismo. ¿No? No, la verdad tengo serias dudas al respecto. Creo que es un muy mal cálculo y es una muy mala apuesta alinearse con la CEPAC, alinearse con las, sí, con estas think tanks, ¿no? Que les llaman ahora todos estos grupos ultraderechistas alineados al trompismo. Pues yo creo que es una mala apuesta y forma parte del raquitismo intelectual y de la limitación conceptual y de la ausencia absoluta de una inteligencia, de una racionalidad y de una capacidad reflexiva de los dirigentes del priato y del prianato, los dirigentes de esa cosa, de esa masa amorfa, de esa amiba política que hoy es la oposición mexicana. Eh, ¿Será la peor oposición del mundo? No lo sé, pero sí es por lo menos de las más estúpidas, ¿no? Totalmente. Oye, y a nivel internacional, ¿cómo ves el tema Trump? El tema Trump que nos tiene que ocupar porque pues Trump es el que encabeza estos dichos sobre posibilidad de ataque militar en México, sobre esto de los cárteles controlan México, no gobierna Claudia Sheinbaum, y es el que a diestra y siniestra está abriendo frentes a pesar de que diga que es el presidente de la paz, que ha parado 8 guerras y media, la realidad es que por Trump el mundo está con las parado de uñas o de pezuñas, si me permites la expresión. ¿Cómo ves todo esto, mi querido Molay? Sí, yo creo que el mundo está bajo ataque. Yo no me preguntaría si ya estamos en la Tercera Guerra Mundial o es una Guerra Fría 2.0 o vamos hacia la Tercera Guerra Mundial. No, yo no veo el escenario de una Tercera Guerra Mundial, o sea, más bien estamos bajo ataque, ¿no? Los pueblos del mundo estamos bajo ataque. ¿Quién nos ataca? ¿Trump? No, en su forma es Trump, pero en su esencia es el imperialismo, que es una fase del capitalismo en su vorágine de acumulación, ¿no? Entonces, el capitalismo que se nuclea en el centro imperial, que es Estados Unidos en este momento, ¿no? Lanza una política global neocolonizadora. Y esa política global neocolonizadora requiere del terror, requiere de la violencia y requiere de la ocupación y del despojo. Y eso está echado a andar. Y está echado a andar contra los pueblos del mundo, contra las clases trabajadoras, contra los campesinos, contra los trabajadores del mundo, contra las amas de casa, los abuelos, los niños, ¿no? Y tiene sus distintos escenarios de ataque. Uno de ellos, el más brutal, es Gaza, no nos quepa la menor duda. Y este ataque y este despojo se ilustran muy bien con lo que ustedes decían hace rato, ¿no? El asunto de destruir Gaza, de asesinar a un pueblo entero y luego convertir esos terrenos en negocio, en negocios para los ricos, ¿no? Entonces el capitalismo no es una entidad abstracta, el capitalismo son los ricos, los beneficiarios de la explotación, los beneficiarios del saqueo. 500 hombres que reúnen 2.5 billones de dólares, encabezados por uno que se va a convertir en el primer trillonario de la historia, que es Elon Musk. Esa pandilla de enriquecidos, de favorecidos por el sistema global capitalista, son los que están atacando al planeta entero, a los pueblos del mundo. Y atacan Nigeria, ¿no? La guerra está abierta otra vez en Siria, ¿no? Esta guerra no va a terminar hasta que Siria esté despedazada en diferentes países pequeñitos controlados por las oligarquías financieras, ¿no? Que van a saquear el petróleo y van a saquear el gas y van a someter a los pueblos, y si los pueblos se insurrectan, los van a exterminar como al pueblo palestino, ¿no? Estamos bajo ataque, es un ataque sionista también. Se articula, claro, ideológicamente se articula el sionismo con este nazismo del siglo XXI que encabeza Donald Trump. Pero la maquinaria económica que los mueve es el imperialismo y el neocolonialismo.
porque les interesan los recursos naturales, el petróleo, el agua, el oro, las tierras raras, los minerales, para producir tecnologías, ¿no? Para seguir la lógica de la acumulación y de la reproducción y de la ampliación del capital, ¿no? Pero sobre todo para explotar a la fuerza de trabajo planetaria, porque además lo que produce riqueza es el trabajo, no nada más los minerales, no nada más el petróleo, el trabajo humano produce la riqueza, ¿no? Entonces, este ataque es un ataque omnímodo, yo le llamo así, ¿no? Un ataque imperialista omnímodo, global, heterogéneo y dislocado, le diría yo, porque es de diferentes formas en diferentes territorios, pero el objetivo es la acumulación y el saqueo, ¿no? Lo estamos viendo también en los intentos de golpe de Estado contra la revolución nacionalista en Burkina Faso. Justamente el 3 de enero, cuando atacaban Venezuela, también intentaron un golpe de Estado en Burkina Faso, ¿no? ¿Y quién encabezaba ese golpe de Estado? Macron, Francia. Tan imperialista los gringos contra Venezuela como los franceses contra Burkina Faso, porque está el oro que quieren seguir saqueando de África, ¿no? Y el ataque contra Venezuela, ¿no? Esto nos demuestra ese ataque en contra de los pueblos en América Latina, ¿no? Pero ese ataque ya estaba echado a andar con el bloqueo a Cuba, con el genocidio a fuego lento que le imponen a Cuba, ¿no? Para tratar de destrozar el país, para tratar de destrozar la revolución, para convertir a Cuba en un país como Haití, ¿no? Porque Haití la destrozaron también porque se atrevió a ser el primer pueblo en liberarse del colonialismo europeo. Y es un castigo histórico, transhistórico, el que se hace contra Haití. Y eso se quiere hacer contra el pueblo de Cuba, ¿no? Y entonces ahora se amenaza con aumentar la violencia contra el pueblo de Cuba, con bombardearlo, con destruirlo, ¿no? Y se amenaza a México, y se amenaza a Colombia, y se amenaza a Brasil, ¿no? Pero esas amenazas, sí, son amenazas de intervenciones militares, pero ya hay intervención, ya hay intervención. ¿Dónde está la intervención? Pues la intervención electoral en Argentina, ¿no? La intervención electoral en Bolivia, la intervención electoral en Honduras. Ayer se instaló un estado de excepción en Guatemala, porque hubo pandillas del crimen organizado que empezaron a hacer madres en los reclusorios. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿No? Intervención, intervención, ¿no? En Honduras metieron las manos para mover las elecciones, van a meter las manos en las elecciones en Colombia, ahora vienen elecciones también en Brasil, van a meter las manos. Y en su propio país asesinan a su pueblo, encarcelan a los trabajadores, aterrorizan a la población para tenerla atomizada, desmovilizada, para tenerla temerosa, guardada en sus casas. No les está funcionando, pero ese es el objetivo, ¿no? Y se plantea a Donald Trump que no haya elecciones de medio término este año. Se lo está planteando realmente, ¿no? Sabotear la democracia, lo poco que se le pueda llamar democracia, que son los mecanismos electivos que todavía existían en Estados Unidos, pues también se plantean destruirlos, el trumpismo. Y eso forma parte de este ataque omnímodo en contra de los pueblos. Son los ricos utilizando las instituciones de los estados que pueden controlar, destruyendo la institucionalidad internacional que los pudiera limitar, ¿no? Para construir un nuevo orden en donde se aplique la fuerza por encima de cualquier derecho y se desaparezcan los derechos de los seres humanos. Y eso es muy importante. Y todo eso lo ilustra justamente un personaje que se llama Nick Land, que escribió un libro perverso que se llama La Ilustración Obscura. Ya les he comentado algo de eso por acá, ¿no? Y uno de los ideólogos del trumpismo, Curtis Yarvin, justamente, ¿no? Al que se le ocurrió la idea de convertir gas en un resort, ¿no? El que le vendió esa idea a Donald Trump, pues es un asiduo lector de esta filosofía antihumanista. Y justamente es una filosofía antihumanista que busca el aceleracionismo del capitalismo para la destrucción planetaria. Y de veras, lo dicen en sus textos. Yo no lo estoy inventando ni lo estoy exagerando. Lo dicen en sus textos. Buscan la aceleración de las contradicciones ecológicas, la aceleración de las contradicciones sociales, la aceleración de las separaciones ideológicas, de las diferencias étnicas, de las diferencias religiosas, la confrontación de los pueblos, el aniquilamiento de los pueblos, para imponer un orden donde solo los ricos, solo los blancos, solo los heterosexuales, solo los millonarios puedan vivir en lo que quede de tierra, ¿no? Controlado por ellos, cercado por sus ejércitos, expulsando a toda la escoria
humana que para ellos es totalmente prescindible una vez que la tecnología alcance suficiente desarrollo para sustituir a la fuerza de trabajo, ¿no? Y esa es la distopía de la ilustración obscura, ¿no? Y es real, es la ideología de estos nuevos nazis. ¿Por qué es la ilustración obscura? Porque es un programa de lucha, ¿no? Un programa reaccionario que busca destruir los cimientos de la civilización que surgió a partir de la ilustración, ¿no? ¿Y qué pasó con la ilustración? Pues que surgieron los derechos del hombre y del ciudadano, que luego le dieron fundamento 150, 200 años después de la Segunda Guerra Mundial, le dieron fundamento a la Carta de las Naciones Unidas y a la Declaración de los Derechos Humanos. Y es la línea, ¿no? Es una de las líneas fundamentales de las constituciones políticas de los estados liberales del planeta, ¿no? Es lo que hemos alcanzado como sociedad humana, lo más alto que hemos alcanzado. Podemos llegar más lejos, pero es lo más alto que hemos alcanzado en la defensa de la dignidad de los seres humanos, reconocer sus derechos, construir instituciones que garanticen los derechos de las personas, que garanticen el bienestar de las personas, ¿no? Es imperfecto en todas partes, pero es parte de la lucha de liberación que hemos logrado los seres humanos, buscando resolver los problemas de nuestras comunidades políticas, de nuestras naciones, ¿no? Y los derechos humanos son fundamento, limitado, pero son fundamento de luego alcanzar mayores libertades y mayores índices de satisfacción y de desarrollo. Bueno, pues eso tan limitado que hemos alcanzado durante el siglo XX y el siglo XXI, sobre todo en la lucha democrática, en la lucha antifascista, en la lucha humanista, mucho de eso gracias también al pensamiento socialista, pues eso lo quieren echar atrás los personeros de la ilustración obscura, ¿no? Y están utilizando la maquinaria militar de Estados Unidos para lograrlo. Y están utilizando a este personaje desquiciado que es Donald Trump para echarlo a andar, ¿no? Y hay que poner mucha atención en eso, ¿no? En combatir, nosotros hay que ubicar muy bien este ataque omnímodo del imperialismo contra los pueblos del mundo y cómo nos defendemos, y cómo su basamento ideológico es esta visión de la ilustración obscura, pues también lo más perverso y lo más podrido que nos dio el siglo XX, que lo reivindican y lo impulsan en su deriva autoritaria dentro de Estados Unidos, mi querido Vicente. Así es, aunque a un nivel más básico y entre personas me ha tocado escuchar cada cosa aquí en Detroit, Michigan, en estos días. Mira tú. Pero si tenemos diferencias políticas, ¿por qué no podemos sentarnos a la misma mesa? No es que Claro. es que tú estás defendiendo literalmente el cuasifascismo o el fascismo. Tú estás defendiendo que se avasalle a una comunidad, que se case a una comunidad. No son solamente diferencias políticas de demócratas o republicanos, y qué interesante el análisis que estás haciendo para entender la profundidad de lo que estamos viendo, y que muchas veces es muy simplista lo que vemos y escuchamos en televisión, por ejemplo, en la televisión comercial. Gran análisis, mi querido Molay Maza, como siempre, es un placer, es un honor que nos acompañes, y te pido que cerremos invitando, como siempre, a esta audiencia diferente e inteligente para que te respalde en tus trincheras, en donde estás haciendo la diferencia en otros espacios, querido Molay. No, pues siempre agradecido porque me convoquen, Vicente. Saludos a Ceci, saludos a toda la audiencia de Sin Censura. Y pues acá estamos en el X, en Molay-Maza, en el TikTok Molay otra vez, en el Facebook Molay Maza, Instagram igual, Molay Maza, y a su servicio siempre. Y ahí nos pueden buscar también en la 4TV, ahí pueden buscar nuestras entrevistas y nuestras intervenciones, y ver ahí también noticias y ver otras mesas de análisis que hacen compañeros que tienen formas de pensar muy, muy diferentes, que eso es lo rico y lo interesante, que podemos convivir formas de pensar muy diferentes siempre y cuando la base de nuestro pensamiento sea el reconocimiento de la dignidad humana
y la defensa de los derechos humanos de todos y cada uno de los sujetos vivientes, sintientes y pensantes de nuestro país y de nuestro mundo, mi querido Vicente. Muy bien, mi querido Molay, pues te agradezco mucho que te des la vuelta por estos lares, por esta Un trinchera, placer. en donde se te aprecia y se te admira. Gracias, hermano. Hasta luego. Cuídate, es Molay Maza Ontiveros, el maestro Molay Maza Ontiveros, historiador, analista y amigo de este espacio libre como el viento. Y de amigos a